Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado y estén frescos como lechugas para acompañarme en esta nueva semana, esta nueva andadura. Hoy es día 28 de octubre del 2024. El vídeo anterior dijo que seguía con septiembre, ya me pueden disculpar. Y bueno, hoy aquí son las 18:50 y no sé cuántos. Ya casi son las 7 de la tarde. Bien, aunque aquí ya es de noche con el cambio de hora y todo eso. Bueno, pues comenzamos la semana, como les dije, siguiendo con Deuteronomio, pero antes déjenme que les anuncie el próximo libro que vamos a tocar, pues atendiendo un poquito a los nuevos creyentes también, que hay algunos que siguen esto, poquitos, pero hay algunos, y vamos a ver un libro que el doctor Stephen Jones todavía no ha publicado, pero bueno, es la recopilación que hice yo de esos artículos, términos básicos de la escritura, y que supongo que en breve el doctor Stephen pues publicará. Y vamos a ver el capítulo 1, que es el Evangelio, y el capítulo 2 veremos el próximo día qué es la salvación, qué es el Evangelio y qué es la salvación. Vamos a verlo. Es interesante, aunque sea para nuevos creyentes, porque el doctor Stephen Jones siempre arroja la luz de tabernáculo sobre los conceptos que ya creemos dominados, pero que siempre pues les da un toque de tabernáculos que es conveniente conocer. Bueno, y anunciado eso, lo del próximo miércoles, Dios mediante, vamos a ver hoy el capítulo 7, cuidado con los moabitas, y el capítulo 8, que es cuidado con no sé quién, ahora no me acuerdo. Pero bueno, capítulo 7, cuidado con los moabitas. Y son interesantes porque son también, esos son andaduras que tuvieron que pasar por Moab. El otro día vimos Edom, ahora Moab. Y bueno, vamos a ver cómo eso tiene una aplicación profética a lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? A cómo nosotros pues ya veíamos como el Edom había sido en 1948, tendríamos que esperar a que Edom, los vencedores, pues agotara su tiempo de ostentar la primogenitura a través del Estado de Israel. Y entonces pues ese fue el rodeo de Edom. Y ahora vamos a ver cómo nos afecta Moab con su tema sexual y demás, y después también vamos a ver en el siguiente capítulo cómo nos afecta el tema de los gigantes y demás, un pueblo que eran terroristas, que también es una fase por la que hemos pasado o seguimos pasando. Bien, capítulo 7, cuidado con los moabitas. Moisés continúa su discurso en Deuteronomio 2:8. Así que pasasteis más allá de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, lejos del camino del Arabá, lejos de Elat, que es ahora el puerto israelí de Eilat, y de Ezion-Geber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Israel había acampado en Cades y luego marcharon hacia el este hasta el monte Hor o monte Or, en la frontera de Edom. Siéndoles negado el pasaje, se fueron hacia el sur hasta la parte superior del Golfo de Acaba. A partir de ahí la tierra de Madián estaba en el lado este de Acaba, la península del Sinaí en el oeste y Edom al norte. Israel partió alrededor de Edom por el desierto de Madián. Ya saben que tomamos el monte Sinaí, que estaba en Arabia, al lado oeste,
al lado este del Golfo de Aqaba, y no el Sinaí de Egipto, que es erróneo, porque ese no es el monte indicado, ¿no?, que quedaba al oeste. Nosotros quedamos con el Sinaí auténtico. Israel había acampado en Cades y luego marcharon hacia el este hasta el monte Hor en la frontera de Edom. Sí, perdón, eso ya lo leímos. Dice así: Israel partió alrededor de Edom por el desierto de Moab. En el versículo 9, entonces el Señor me dijo: no acoséis a Moab ni los provoquéis a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por heredad, porque he dado Ar a los hijos de Lot como una posesión. Lot era sobrino de Abraham, y cuando Abraham dejó Harán, porque el padre de Lot ya había muerto, Lot es el que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, mientras que huían de la destrucción. Las hijas de Lot aparentemente pensaron que era el fin del mundo y que eran los únicos sobrevivientes. Así que cuando su padre se emborrachó, cada una tuvo una relación incestuosa con él. Y aquí empieza ya el tema de la inmoralidad sexual. Bueno, hay que recordarles a ustedes, por si no lo tienen presentes, que a Abraham se le dijo que abandonara su tierra, su parentela. Él estaba en Harán, pues digamos al este, pero él comenzó y fue a Harán, que está hacia el este y en el norte, en vez de haber ido hacia el este, hacia el sur, como llevaba a su padre Harán y a su sobrino Lot, pues él fue vendado, medio velado, y además se había llevado a su padre. Entonces hasta que no murió su padre, que significa retardo moda, pues él se estaba retardando, porque estaba en semiobediencia, no había obedecido, él había salido, pero se había llevado a su papá y a Lot. Entonces cuando muere, baja de Harán, entonces sí hacia el sur, hacia la tierra prometida, pero como está velado, porque está también todavía en desobediencia parcial, sigue con su sobrino Lot, pues entonces se pasa de largo y es cuando va a Egipto. Esa es la situación. Entonces ya, después de que se separan de Lot, entonces ya es cuando él está en plena obediencia y puede estar en su sitio, en el sitio correcto. Bueno, cada hija dio a luz un hijo de este, ¿no? De Lot, borracho, las hijas tuvieron relaciones con él y tuvo un hijo con cada una de ellas. Uno de sus hijos fue llamado Moab, que significa de su padre, y el otro fue llamado Amón o Benami, cuyo nombre significa hijo de mi parentela. Los dos hijos y las naciones posteriores que surgieron de ellos, es decir, los amonitas, los moabitas y los amonitas, fueron llamados para que recordaran sus inicios incestuosos. Ahí tenemos al lado de la derecha, a la parte derecha donde está Israel, hacia el norte tenemos Amón, Moab y Edom, así uno debajo del otro. Esto es importante cuando se considera el significado profético y su aplicación hoy, hacia el final de nuestro viaje alrededor de Edom en nuestro camino a la tierra prometida. Repito, esto es importante cuando se considera el significado profético y su aplicación hoy hacia el final de nuestro viaje alrededor de Edom, cuando desaparezca ahora el Estado de Israel, sea destruida Jerusalén, pues habremos acabado nuestro viaje final alrededor de Edom en nuestro camino a la tierra prometida. El desvío, atención porque esto va doblemente enfatizado, el desvío alrededor de Edom se inició en 1948 con la fundación del Estado de Israel, mal llamado de Israel. El próximo encuentro es Moab, que representa las perversiones sexuales que ponen a un lado los límites legales que Dios ha establecido, el que se apartan de esos límites legales, ¿verdad? Bueno. Esto comenzó totalmente en la década de 1960 y no ha hecho más que incrementarse hasta el día de hoy, es decir, que corre paralelo el desvío de Edom y luego el tema de Moab. Y debido a que salió de Sodoma, es evidente que la homosexualidad de esa ciudad había hecho parecer insignificante el incesto de las hijas de Lot. El justo Lot representa la Iglesia, representa a la Iglesia. Debemos tener en cuenta también que Lot se menciona en 2 de Pedro 2.7, diciendo: él rescató al justo Lot
resaltamos al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Lot era un creyente que salió con Abraham de Ur de los Caldeos a buscar la misma ciudad celestial, no construida por manos humanas. Él representa a la Iglesia, en realidad a una parte de la Iglesia. Abraham no perdió su visión en la ciudad celestial, su visión de la ciudad celestial. Lot escogió establecerse en otra ciudad y aunque Dios lo perdonó, perdió casi todo cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma. Tal vez él sea el mejor ejemplo que Pablo estaba pensando cuando escribió en 1 Corintios 3:15: si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se escapó por los pelos, ¿no? Como Lot. Parece, y esto también va doblemente enfatizado, parece que hoy en día somos la generación profetizada para este viaje a la tierra prometida. Hemos llegado a la frontera de Moab y su perversión sexual. Moab es uno de nuestros últimos obstáculos entre nosotros y la tierra prometida. El consejo de Balaam. Si bien Moisés no dio más detalles en su discurso, sabemos por Números 22 al 25 que cuando Israel llegó a la frontera de Moab, Balaam dio consejo a Balac, rey de Moab, sobre cómo seducir a los israelitas a participar en su libertinaje sexual. Números 31:16 y Números 25:1 dice: mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, porque ellas, se entiende, las prostitutas de Baal, invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así Israel se unió con Baal Peor, y el Señor se enojó contra Israel. Como resultado, el Señor trajo una plaga sobre Israel que mató a 24.000 de ellos. Números 25:9. En 2 de Pedro 2:15 se nos dice que Balaam amó el pago, es decir, el premio de la maldad, el salario de la maldad. En otras palabras, él utilizó su don de profecía de una manera injusta. Es interesante que en ninguna parte de la Escritura Balaam fue nunca llamado un falso profeta. De hecho, todo lo que él profetizó se hizo realidad, y sus profecías sobre Israel están incluidas en la verdad de las Escrituras. Su don espiritual no se pone en duda, pero sus motivos eran impuros, espurios, ¿no? Su conexión con los moabitas sugiere que era un tipo del profeta en la iglesia de hoy, que tiene un problema con el amor al dinero y está dispuesto a usar su don espiritual como medio de obtención de riqueza y prosperidad. El hecho de que él también montaba una asna que hablaba lenguas sugiere que él es un profeta que es maestro para el pueblo pentecostal. Ver mi libro El trigo y los asnos de Pentecostés. En el mensaje del ángel a las 7 iglesias leemos acerca de la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad con las moabitas, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que el espíritu de Balaam fue adoptado por la Iglesia. Esto demuestra que Balaam era simplemente un tipo y sombra de lo que vendría en la Iglesia. Así que no es sorprendente leer acerca de la inmoralidad en toda la historia de la Iglesia y verla en las noticias hoy en día. Como en los días de Moisés, tal anarquía es una causa de juicio divino sobre la Iglesia. Debemos entender que esta es también la piedra de tropiezo para nuestra entrada en la tierra prometida, que, como Edom, nos ha proporcionado un desvío. Somos muy parecidos a la iglesia en el desierto bajo Moisés. Hemos tropezado con la profecía de los aturdidos por el amor al dinero. Estamos impresionados con sus dones espirituales, pero fallamos en examinar sus motivos. Como consecuencia, nos inducen a cometer de los sacrificios de la inmoralidad. Nos inducen a comer, de los sacrificios de la inmoralidad sin ley en el nombre del amor y la unidad.
en nombre del amor y la unidad. Mientras escribo esto, me encontré con una noticia, dice el Dr. Jones, presbiteriana, de un tabloide publicado por el Comité de Laicos Presbiterianos. En 2012 la Iglesia presbiteriana se estaba dividiendo por la decisión reciente de la Iglesia de permitir el matrimonio homosexual y la ordenación de homosexuales practicantes en el ministerio. Hasta ahora, julio del 2012, cuando está escribiendo el Dr. Jones, se informa que hay 47 iglesias las que se preparan. Hay 47 iglesias sobre las que se preparan para salir de la iglesia principal y unirse a un nuevo pacto orden de evangélicos presbiterianos. O ECO. Uno de sus artículos reporta: el más alto tribunal presbiteriano de Estados Unidos ha despejado el camino para la ordenación de una mujer abiertamente gay, a lo que parece ser la apelación final de un proceso judicial de 7 años. La comisión está de acuerdo con la decisión del tribunal SPJC de que el presbiterio ha ejercido correctamente su prerrogativa en la determinación de que el candidato no se apartó de los elementos esenciales de la política de la fe reformada, afirmó la decisión. Cuando las noticias dicen abiertamente gay o gay, se refieren a que la persona es una homosexual practicante, violando abiertamente la norma de la ley bíblica para nuestro comportamiento. Ya que la Iglesia presbiteriana fue fundada en una comprensión adecuada de la ley divina y su relación con la gracia, esta decisión final de su máximo tribunal marca su plena participación en el Consejo de Balaam y su unidad con los moabitas modernos. Sin embargo, Dios también tiene un pueblo que ha rechazado el consejo de Balaam y está dispuesto a separarse del pecado de sus líderes. El hecho de que ellos y otros se vean obligados a tomar esta decisión sugiere que el reino casi ha concluido el desvío alrededor de Edom y ahora se trata del consejo de Balaam y las prácticas inmorales de los moabitas modernos. Avanzamos al capítulo 8, que se titula Cuidado con los gigantes. Deuteronomio 2 del 10 al 13 es una anotación entre paréntesis que probablemente no era parte de la oración de Moisés. Parece ser que fue un añadido de Esdras, ¿verdad? Dice así en los versículos 10 al 13, o 10 al 12 por lo menos. Los semitas vivieron antes allí, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, al igual que los hijos de Anac, que también son considerados como refaitas, pero los moabitas los llaman emitas. El horeo antiguamente vivía en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron de delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal y como hizo Israel en la tierra de su posesión, que el Señor les dio a ellos. Todo ello va entre paréntesis por eso, porque es un añadido. Esta breve explicación histórica parece haber sido introducida por Esdras en su canonización inspirada del Antiguo Testamento. Ferrar Fenton dice en sus notas de la Biblia Ferrar Fenton: los versículos 10 a 13 son una antigua nota del editor que no forma parte del texto de Moisés. Probablemente fue añadida por Esdras cuando editó el Pentateuco tras el regreso de Babilonia, como todas las demás notas que, en consecuencia, trasladó al pie de las páginas. Incluso si esto es así, no hay razón por la que la anotación de Esdras sea menos inspirada. No hay razón, mejor dicho, para que la anotación de Esdras sea menos inspirada que el resto del discurso de Moisés. Esdras estaba simplemente explicando cómo los moabitas llegaron a desposeer a los semitas y tomar su territorio, que eran los gigantes, semitas, se le llamaba, y tomar su territorio como una herencia. El versículo 12 continúa diciéndonos
cómo los edomitas desposeyeron a los horeos que vivían en el monte Seir. Considero que se trata de un suplemento de inspiración divina para dar algunos antecedentes al relato de Moisés. Siguiente epígrafe: origen de los gigantes. Así que, ¿quiénes fueron los semitas? Esdras implica que eran gigantes como los hijos de Anac. En Números 13:33 los 12 espías dijeron haber visto a los hijos de Anac o Anaquín, los Anaquín, en la tierra de Canaán. Su progenitor, el propio Anac, era el hijo de Arba, que fundó y se estableció en la ciudad de Hebrón. El nombre original de Hebrón era Kiriat Arba, dice Josué 15:13, que puede ser traducido como ciudad de Arba. Más tarde Caleb y sus hombres los sometieron y heredaron su tierra. Eso nos lo dice Josué 14:13 y capítulo 15, versículo 14. Los semitas eran otra familia de gigantes que vivían al este del Mar Muerto hasta que fueron desplazados por los moabitas. Esdras dice en el versículo 11, como los hijos de Anac, que también son considerados como Refaim, escrito con F o con PH, como quiera. ¿Quiénes eran los Refaim? La King James Version lo traduce como gigante. Los traduce como gigantes, ¿no? Refaim es el plural de Rafa, con PH, la palabra hebrea Rafa, que significa sanador, reparador, en el sentido de sutura, es decir, de coserlos juntos, coser juntos dos cosas. Originalmente la palabra se refería a los hijos de Dios que cohabitaron con los hijos de los hombres. De ahí viene lo de coser una cosa con la otra, ¿verdad? Hijos de Dios con los hijos de los hombres en Génesis 6:4. En otras palabras, dos tipos diferentes de seres se cosían con los matrimonios ilegales y se produjeron gigantes en la tierra. El término hijos de Dios tiene varios significados, pero en este caso significa ángeles. Ese término también puede tener una variedad de significados, pero lo dejo a la opinión del lector. Estos gigantes son conocidos por otros nombres tales como Nefilim, que significa los caídos. La forma singular es Nafal, con PH, que significa caer. Por lo tanto, se levantó una muy antigua creencia acerca de los ángeles caídos. Génesis 6:4 los llama Gibor, los Gibor. Ahí vienen los Cyborg, le dicen ahora, ¿verdad? Los Gibor, hombres poderosos, también quiere decir valientes, héroes de renombre, que fueron hombres valientes, que fueron hombres de renombre, o héroes. La Escritura nos dice que estos gigantes vivieron antes del diluvio de Noé y que el propósito del diluvio era para destruirlos, porque habían corrompido la genética de la humanidad, con excepción de Noé y su familia, como dice Génesis 6:9. En Génesis 6:2 habla de estas uniones ilegales antes del diluvio. Génesis 6:4 nos dice que también esta misma corrupción genética se produjo de nuevo después del diluvio. Dice ahí, en el versículo 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, se entiende, antes del diluvio, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas. Esos fueron los valientes, es decir, los Gibor, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los valientes, los Gibor, o gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hubo, pues, por lo menos dos ocasiones en que se produjo este pecado, una antes del diluvio y más tarde después del diluvio. Esta fue la razón por la que los Nefilim seguían viviendo aún en los días de Moisés y Josué. Siglos más tarde nos encontramos con Goliat y sus tres hermanos que vivían en Gat, una ciudad de los filisteos. Todos eran gigantes, en hebreo Refaim, y todos fueron matados por David y sus valientes. Segunda de Samuel 21:22. O sea, hasta el tiempo de David hubo gigantes. Ahí fue cuando ya se acabaron con todos. Los semitas.
Volviendo a nuestro tema, en Deuteronomio 2 del 10 al 12 se nos dice que los moabitas llamaron a estos gigantes emitas. ¿Qué significa ese nombre? La Wikipedia tiene solo un corto artículo sobre ellos. Dice, los emitas, en hebreo, no dice aquí cómo la palabra, era el nombre moabita para una de las tribus de los Refaín. O sea, los emitas eran una de las tribus de los Refaín, una familia de los Refaín. Se describen en Deuteronomio capítulo 2 como si hubieran sido un pueblo poderoso, populoso y teniendo un reino de éxito. Fueron derrotados por los moabitas que ocuparon sus tierras. Los semitas también se mencionan en Génesis 14:5 y de acuerdo con Rashi, el nombre se traduce como los más temidos, Ger 1936, y el singular Ema o Emma en hebreo, no dice la palabra hebreo, otra vez pone interrogantes, que significa horror o terror. Eso es lo que dice la Wikipedia, ¿verdad? Así vemos que los semitas eran terroristas. Los semitas eran terroristas. Esto es de interés para nosotros hoy, ya que la atención mundial se ha centrado cada vez más en el problema del terrorismo en las últimas décadas. Cuando aplicamos este factor al día de hoy, podemos considerar a Moab y los semitas como superponiéndose unos a otros en la profecía, porque la tierra de Moab era también la tierra de los semitas. En otras palabras, el tiempo de la inmoralidad de Moab en la iglesia actual coincide con el aumento del terrorismo. Esto es lo que llevamos viviendo en los últimos, 50 años como mínimo, o quizás algunos más, ¿verdad? Desde la fundación del Estado de Israel. La revolución sexual, el terrorismo, todo esto. Ambos surgieron en la década de 1960, es decir, 60 son 40 más 24, 64 años llevamos con ese tema de la inmoralidad sexual, el terrorismo y todo esto. Los semitas fueron en gran parte destruidos por la coalición de reyes babilónicos en Génesis 14, cuando también fueron capturadas Sodoma y Gomorra, junto con Lot, sobrino de Abraham. Abraham y sus 318 hombres persiguieron a estos reyes de Joba, cerca de Damasco, y los derrotaron. Lot fue liberado junto con otros cautivos, pero tan solo 24 años más tarde el mismo Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Al mismo tiempo, las hijas de Lot tuvieron hijos de su propio padre y uno de ellos, Moab, después creció, se casó, tuvo hijos y se trasladó al este, a la tierra donde los semitas habían vivido anteriormente. En otras palabras, Dios usó a los babilonios para acabar con los terroristas, despejando el camino para que los moabitas habitaran sus tierras. Esto va doblemente enfatizado. Esta historia se aplica a nosotros hoy en la secuencia profética de los acontecimientos. En 1948 iniciamos nuestro desvío alrededor de Edom. Esto fue seguido por el aumento de la inmoralidad sexual cuando en la sexual de todo tipo, ¿no? Cuando en la década de 1960 nos encontramos a Moab con la revolución sexual. Y simultáneamente con la inmoralidad vino el aumento del terrorismo como método de guerra. Repetimos, esto es cómo se aplican pues todo esto de Edom, Moab y Edom y Moab, sí, Edom y Moab a nosotros hoy, ¿no? Dice, y Edom primero, Edom lógicamente comienza en 1948, iniciamos nuestro desvío alrededor de Edom. Es decir, tuvimos un aplazamiento porque se le entregaba la primogenitura a Edom y nosotros tenemos que esperar a que ellos sean echados fuera a través de la destrucción de Jerusalén, como sabemos, de la que llevamos hablando mucho tiempo, ¿verdad? Esto fue seguido por el aumento de la inmoralidad en la década de 1960. Nos encontramos con Moab y la revolución sexual. Esa es la inmoralidad. Ahí tenemos a Moab, en este caso, con la inmoralidad sexual. Edom fue el desvío, este retraso de estos años, del 1948 hasta ahora, y simultáneamente con la inmoralidad viene el aumento del terrorismo como método de guerra. Deuteronomio 2:12 nos dice que los
Horeos anteriormente vivieron en Seir. Véase también Génesis 14:6. La escritura no nos dice cómo Esaú desposeyó a los horeos de la tierra de Seir, pero nos encontramos con Esaú viviendo en Seir cuando Jacob regresaba a su casa después de haber vivido con Labán durante 20 años. Recordemos que Jacob se reunió con Esaú en el viaje de regreso, cuando Jacob envió un mensaje a su hermano como gesto de reconciliación. Génesis 32:3 dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú en la tierra de Seir, el país de Edom. Después de que los hermanos se reconciliaron, Esaú regresó a Seir, Génesis 33:16, donde obviamente se había instalado durante el tiempo que Jacob estuvo con Labán. El libro de Jaser, en Jaser 30:26, Jaser 30:26 nos dice la razón. Dice que los rebaños y manadas de Esaú eran demasiado grandes y sus pastores discutían con los cananeos. Entonces Esaú se trasladó permanentemente a Seir y se alió con los horeos. Isaac murió 23 años más tarde y de acuerdo a Jaser 47, su finca, es decir, su riqueza, fue tomada por Esaú a cambio de la tierra de Canaán, la cual se le dio a Jacob. Jacob se quedó con la tierra y él se quedó con la riqueza. También se nos dice en Jaser 57 que después de la muerte de Jacob y Esaú, los hijos de Esaú tuvieron un enfrentamiento con los horeos. Los horeos les pidieron que se fueran de su territorio y en ese momento los hijos de Esaú acabaron con los horeos y tomaron el monte de Seir para sí mismos como su herencia. Eso nos dice en Jaser 57:36. En Jaser 57 y lo dice en Jaser 57:36. Puesto que la Biblia no registra las circunstancias por las cuales Edom llegó a poseer el monte Seir, debemos confiar en el libro de Jaser para esta información. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en el día de hoy, recordándoles que el próximo miércoles 2 mediante hablaremos de los principios básicos de la escritura, que era el Evangelio y el otro no me acuerdo cuál es. Bueno, ya se lo dije en el principio del vídeo. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Oro por todos ustedes para que el Señor Jesucristo los bendiga, que los bendiga con la luz de tabernáculo para que puedan entender perfectamente las escrituras, estas que estamos compartiendo, y que, por favor, rogarles también que me acompañen el próximo miércoles y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.